Los españoles somos muy críticos, que a mí me da la vida pequeñitas que tenemos en España, que son algo así. Eso es muy español. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si no sabes muy bien cómo has llegado a este canal, te cuento. Aquí os hablo sobre mi vida, sobre vivir en el extranjero, sobre aprender idiomas, unboxing y un montón de cosas más. Así que si no quieres perderte nada y te gusta este vídeo, te animo enormemente a que me dejes un buen me gusta y a que te suscribas si aún no lo habías hecho. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy os vengo a hablar, como habéis visto en el título de aquí abajo, de las cosas que más echo de menos de vivir en España. Para los que no lo sepáis, llevo ya varios años viviendo fuera de España. Estuve un mes viviendo en Inglaterra, después estuve un año viviendo en Croacia y actualmente llevo casi 3 años viviendo en Polonia. En otros de mis vídeos os hablo de lo genial que es viajar y vivir en el extranjero y también de muchas curiosidades de los países en los que he estado viviendo. Y es que sí, desde luego viajar y vivir fuera nos aporta muchísimas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos mucho tiempo fuera de nuestro hogar, de nuestras raíces? Que empezamos a echar cosas de menos. Así que en este vídeo, sin enrollarme más, os voy a contar las cosas que más echo de menos y en falta de vivir en España. Lo primero de todo, y es que es muy obvio decirlo, pero es así, lo que más echo de menos es estar con mi familia y con mis amigos. Y es que a mí me da la vida estar en casa de mis abuelas, en casa de mis padres, en casa de cualquier familiar, me encanta. Y es algo que aquí, desgraciadamente, no puedo hacer y no puedo hacerlo tampoco tan frecuentemente como a mí me gustaría. Pero bueno, esta es una de esas cosas que por supuesto son las más obvias, pero vamos ahora con las que quizá no son tan obvias. Voy a ponerla como número 1 en las cosas que más echo de menos, después por supuesto de familiares y amigos, así que sería como la primera, pero sin contar el que echo de menos también a mis familiares. Y esa sería la luz y el sol. Y diréis, pero bueno, en Polonia, en Croacia hay luz, hay sol. Sí, pero no como en España. Sobre todo ahora, en esta época en la que estoy viviendo en Polonia, he notado muchísimo esto, y es que cualquier persona que se haya ido de España y que esté en otro país podrá decir seguramente que una de las cosas que más echamos de menos cuando nos vamos de España es precisamente eso, las horas de luz que hay en España, que son una maravilla, y que como veis ahora mismo aquí son las 3 y es de noche, y como veis tengo todo el set de luz para que podáis verme, porque si no, no me veíais. ¿Dónde está? No lo veo. Y por supuesto también el sol, ya que en Polonia, por ejemplo, igual que pasa por ejemplo en Inglaterra, muchos días es normal que esté nublado, que el sol salga muy tímidamente y no con la fuerza con la que normalmente sale en España, que aunque por supuesto hay días nublados, siempre hay, es más común que el sol salga y que además salga de una manera fuerte. Así que la luz y el sol yo de verdad los necesito para vivir, y aquí, bueno, pues hay otras cosas. Otra cosa que echo muchísimo de menos es algo muy chiquitito y además muy específico, y es que echo de menos irme de tapas, de cañas con mi familia, con mis amigos. Y es que algo muy español es salir en cualquier momento de manera muy improvisada, nada planeado, a tomarte algo a cualquier plaza, a cualquier calle, cualquier bar, y tomarte estas típicas cervezas pequeñitas que tenemos en España, que son algo así, una caña con limón por ejemplo, que eso a mí me da la vida y que desde luego echo muchísimo de menos, porque por ejemplo en Polonia lo único que te puedes encontrar son cervezas muy grandes, y si hay pequeñas al final no llega a ser igual que en España. Conectado con esto, algo que también he hecho muy en falta es la comida española. Y es que sí, aunque he estado en diferentes países y la comida de estos sitios es también maravillosa, cada sitio es un mundo, yo como buena española echo de menos las comidas españolas, la comida de mi madre, las comidas de mis abuelas, todo eso. Y aunque, como sabéis en este canal, yo hago paellas y sé cocinar platos españoles y por esa parte estoy más tranquila, sí es cierto que no es igual. Y que por ejemplo unas buenas croquetas, pues a no ser que me ponga yo a hacerlas, pues por aquí no las encuentro. Y lo último que voy a decir de comida, que es otra de las cosas que más echo en falta, está conectado con la comida, pero no es solo la comida, y es el hecho de desayunar en bares. Aquí es verdad que, por ejemplo, en Polonia se puede desayunar en un bar, creo que en muchos sitios puedes desayunar en un bar, pero ese concepto de ir a un bar a desayunar, por ejemplo, con amigos, tomarte un café, unas tostadas con jamón, con tomate, eso es muy español y aquí no lo he encontrado, y es algo que he hecho de verdad muchísimo de menos, porque me encanta.
Es que unos buenos churritos yo desde luego no los he podido encontrar aquí ni en ninguno de los sitios donde yo he estado. Y hablando de churritos, aunque sea por ello, suscríbete a este canal si te está gustando este vídeo. Es un botoncito rojo que tienes localizado en la parte de aquí abajo. Es gratuito y para mí significa un mundo. Además, así te va a avisar para mis próximos vídeos y mis próximas emisiones en directo, porque se vienen sorpresitas y cosas muy guays. Así que suscríbete, que es gratis, gratis. Llegando ya a las últimas cosas que más echo de menos en España, otra de ellas es la interacción con la gente. Y es que aunque, por ejemplo, en Polonia la gente es maravillosa, es cierto que la interacción, sobre todo con desconocidos, no es igual que en España. En España es muy habitual que tú vayas a una tienda y que la cajera te diga cariño, guapa, ¿qué tal? Incluso que te cuenten a veces sus problemas, ¿por qué no? Lo mismo pasa en ascensores o en momentos donde estás en la calle pero a lo mejor te cruzas con un desconocido por cualquier circunstancia y entabláis una mini conversación. Puede ocurrir. Incluso también el hecho de ir paseando por la calle tranquilamente y encontrarte a alguien conocido y pararte a hablar. Al final, el ritmo de vida de otros países en los que yo he estado es diferente y la gente no está tan familiarizada o tan acostumbrada a tener tanta interacción con otra gente, conocida o desconocida. La penúltima cosa que echo de menos es algo muy materialista pero que está genial, y son las tiendas de todo a 100, de todo a 1 euro, o como los conocemos en España, las maravillosas tiendas de los chinos. No entiendo nada. Y es que en estas tiendas uno puede encontrar de todo y además a muy buen precio. Y es algo que en los diferentes sitios donde yo he estado no existe, o sea, no hay. Puede haber chinos, pero no hay tiendas de chinos. Es una facilidad que uno tiene en España cuando cuentas con estas tiendas, que a veces necesitas algo, no sabes dónde acudir, ya está, al chino, que aquí lo tienen. Y es una maravilla, de verdad que es fabuloso, y aquí pues no lo tienen. Así que, aunque parezca una tontería, también echo de menos esto. Y lo último que echo de menos, y que también es algo muy importante y que yo creo que en España los españoles somos muy críticos con nuestras propias cosas, es el tema de la sanidad. Y es que, aunque no nos lo creamos, los españoles tenemos un sistema de sanidad pública muy bueno, y con respecto a otros países en los que he estado, ya os digo, tanto Inglaterra como Croacia como Polonia, aunque tienen una sanidad buena, no vengo yo aquí a criticar a ninguno de estos países, pero es cierto que en comparación la sanidad pública de España es muy buena. Por supuesto, tendrá que mejorar en algunas cosas, hay cosas quizá no tan buenas o que son mejorables, como os digo, pero por supuesto ya os digo yo, viéndolo desde fuera, que la sanidad pública española es muy buena, y que es algo que cuando te vas a vivir a otro país lo echas en falta y descubres que realmente no es tan malo como pensabas. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya resultado interesante. La verdad es que son cosas que de verdad he hecho en falta, y es que a mí España me encanta. Me fui de España un poco buscando otros mundos para conocer a otra gente, tener otras experiencias, y ahora cada vez más parece que mi tierra me llama y lo echo muchísimo, muchísimo de menos. Además, por este tema que estamos viviendo ahora, esta actualidad tan difícil, quizá es muy probable que estas navidades no pueda volver a casa con mi familia, y eso es algo que en definitiva, y como humana, persona humana que soy, es algo que me entristece. Así que quería compartir con vosotros que, aunque es maravilloso viajar, aunque es genial vivir también en otros países, también quería contaros la otra cara de la moneda, que es la de echar de menos tu país y cosas que a veces parecen muy chiquititas o que no vemos cuando vivimos en España, pero que están ahí y que ya os digo yo que al final se vuelven muy importantes. Si eres español, o si no lo eres, pero vives en otro país y has tenido experiencias similares a las mías, déjamelo aquí en comentarios, que siempre me encanta leeros, y además hacemos que esta comunidad se enriquezca y eso es maravilloso. Sin más, espero y deseo que os haya gustado un montón. Si estáis pasando por una situación similar y echáis de menos España, mucho ánimo. Por supuesto, los países en los que vivimos también tienen cosas geniales, pero es cierto que siempre las raíces de uno y el hogar, el primer hogar, siempre es el primer hogar. Así que sin más, yo me despido. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme un buen me gusta y suscribirte a mi canal si aún no lo habías hecho, y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao!